Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo, la Iglesia de Jesucristo, bienvenidos a Meva Visión 2020. Mi nombre es Gaetano Trapani. Hoy tengo un mensaje y vamos a entrar de una sola vez en este mensaje muy poderoso. No quiero que ustedes dejen el lugar donde están escuchando o donde están viendo este mensaje, porque va a ser una palabra tremenda, poderosa, que puede cambiar tu vida para siempre si recibe esta bendita palabra que nosotros encontramos en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Hoy el mensaje se intitula ¿Por qué buscamos la vida en una tumba de muertos? ¿Por qué buscamos la vida en una tumba de muertos? Y mi pregunta a ti, amigo, amiga, es ¿por qué estás buscando la vida en una tumba de muertos? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el versículo 1, leemos estas palabras. Normalmente son palabras que leen muchos predicadores, evangelistas, pastores, leen o bien predican acerca de este tema durante el tiempo que se nombra la Pascua. Pero, queridos oidores y miradores que están viendo este mensaje a través del canal Meva Visión 2020, este mensaje es un mensaje que deberíamos predicar o anunciar todos los días del año. 24, San Lucas, versículo 1, leemos estas palabras. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. La piedra no estaba más enfrente del sepulcro. Algo había pasado en ese sepulcro, o si queremos, en esa tumba, porque la roca, la piedra que usaron para bloquear la entrada, para que nadie saliera y nadie entrara en esa tumba, dice aquí, no estaba enfrente del sepulcro, enfrente de la tumba, sino que alguien había movido esa roca, esa piedra, esa roca grande, muy pesada. No sé cuántas toneladas pesaba esa roca que bloqueaba la tumba donde habían sepultado a Jesucristo. Dice que la puerta de la tumba estaba abierta. Entonces, siguiendo leyendo el versículo 3, dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesucristo, aquel que habían crucificado hace 3 días atrás, no se encontraba más en la tumba. Algo grande había pasado. Aconteció, versículo 4, que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. 2 varones con ropa, dice aquí, vestiduras resplandecientes. Se refería claramente a 2 ángeles. Y la palabra de Dios, continuamos a leer en el versículo 5, dice que como tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra, le dijeron estos ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué ustedes han venido en la tumba donde sepultamos los muertos? Ustedes están buscando en la tumba de muertos alguien que ahora vive. Repito estas palabras de estos ángeles que dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo resucitó de entre los muertos. La tumba estaba vacía y ellos estaban buscando en la tumba de los muertos alguien que no seguía muerto, sino que salió viviente de la tumba. Mi pregunta es,
¿Por qué buscamos la vida en una tumba de muertos? Lo que encontramos en una tumba. ¿Qué encontramos? La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que encontramos en una tumba de muerte? Ahora, simbólicamente, en un sentido espiritual, vamos a ver lo que se encuentra en una tumba de muertos cuando nosotros entramos para verificar lo que se encuentra en esa tumba, en ese sepulcro. Muchos podrían decir, bueno, quizás unos gusanos se pueden encontrar, lo que concierne cosas vivientes. Quizá unos gusanos, porque normalmente en una tumba, en un sepulcro, hay personas muertas que están allá sepultados y se están pudriendo, el cuerpo se está pudriendo, el cuerpo poco a poco está regresando a ser cenizas, como dice Génesis, en el libro de Génesis. Cenizas, y regresamos nuevamente, queridos hermanos, amigos y amigas, nuevamente al polvito del cual Dios creó el hombre y la mujer. ¿Qué podemos encontrar vivientes en una tumba? Unos gusanos, unas moscas, unos mosquitos quizás, o bien unos animales errantes que de una forma u otra buscaron o encontraron una forma de entrar en esa tumba. Pero en la tumba de muerte, en un sentido simbólico espiritual, que se encuentra en la tumba de muertos, podemos encontrar el pecado. Vamos a abrir esa tumba espiritual. Yo quiero que ustedes utilicen su imaginación. Vamos a entrar en esa tumba espiritual y vamos a ver qué vamos a encontrar en esa tumba de muertos. Vamos a encontrar el pecado, la corrupción, la falsedad, mentiras, incredulidad, ateísmo. Vamos a encontrar en esa tumba de muertos la mentira de la evolución, ocultismo, la brujería, odio contra Dios, blasfemia contra Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, odio contra la palabra de Dios, la Santa Biblia, robo, violencia, rebeldía, anarquismo, homicida, droga, adicción, alcoholismo y borrachera y muchas otras cosas que no tenemos el tiempo para nombrarlas todas. Estas cosas se encuentran en la tumba de los muertos. Por eso es tiempo, amigo, amiga, que no sigue buscando algo vivo, algo viviente en una tumba de muertos. Porque cuando llegaron al sepulcro estas mujeres, cuando vieron adentro aquel que habían crucificado, aquel que murió, aquel que lo habían sepultado en esta tumba, no se encontraba más. Por eso los ángeles les dijeron a las mujeres, esta es la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo está viviente, Cristo no se quedó muerto. Muchos siguen solamente hablando de la muerte de Jesús. Hay religiones que solamente allá Jesucristo colgado en una cruz, nada, para ellos se quedó muerto en la cruz, y para muchos nunca bajó Jesucristo de esa cruz, y solo se recuerdan de su muerte, que es importante. La muerte, el derramamiento de sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario es muy importante. Es un mensaje, es una doctrina bíblica muy fundamental a la palabra de Dios, una doctrina fundamental del cristianismo. Pero, queridos amigos y amigas, y hermanos y hermanas, recordémonos si quiere, que Cristo no se quedó muerto colgado en esa cruz, sino que lo bajaron. La Biblia dice, lo sacaron de la cruz, quitaron el cuerpo de Cristo de la cruz y lo sepultaron en la tumba, y metieron una roca, grandísima roca pesada que nadie podía mover.
En ese entonces no existía ningún tractor, ninguna maquinaria, ningún camión, ninguna máquina que podía mover esa roca de ese entonces. Pero cuando llegaron a la tumba, la roca no estaba más enfrente de la entrada de esa tumba. Vuelvo a repetir, porque Jesucristo no se quedó muerto, Él resucitó. Cristo está viviente y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo para la iglesia de Jesucristo, intercediendo para todos creyentes que han puesto sus vidas, sus corazones, su fe, que han puesto su fe al Cristo de la gloria, al hecho que nosotros servimos, no un Cristo muerto, sino que un Cristo resucitado. Nosotros no servimos una dogma religiosa, no servimos, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, una liturgia muerta, una religión muerta, tampoco ceremonias muertas, sino que nosotros, la iglesia de Jesucristo, el cristianismo, nosotros, los hijos de Dios, servimos el Cristo de la gloria resucitado. Él venció la muerte. Versículo 6, nosotros leemos en 24 de Lucas. No está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. No está aquí. No perder tu tiempo buscando la vida, el viviente, en una tumba de muertos, queridos amigos y amigas. No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Cristo dijo, yo voy a resucitar. Voy a resucitar. No me voy a quedar muerto. Esa es la única esperanza que el hombre tiene en estos días, que el mundo busca una esperanza, una salida, un escape, una salida de esa tumba de muertos. El salario del pecado es la muerte, pero el don gratis, el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Recibe ese don, recibe ese regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su resurrección, una resurrección poderosa. Nosotros servimos un Cristo, el único Cristo poderoso. Es tiempo que nos agarramos de la mano de Cristo y para que Él nos guíe fuera de esa tumba de pecado, tumba de muerte espiritual. Entonces dice, versículo 7, diciendo, es necesario, Jesucristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo había profetizado su muerte, profetizó también su resurrección y las palabras de Cristo se cumplieron. Se cumplieron, ¿por qué? Porque son palabras de verdad, son palabras que salieron de la boca de Jesucristo, el Hijo de Dios. No son palabras y mentiras que encontramos en estos días. En el mundo es un mundo lleno de mentiras. No solo de fake news, como dicen, noticias falsas, sino de mentiras de todo tipo. Mentiras que hemos ya mencionado. Cuando yo leí la lista de las cosas que se encuentran en la tumba de muertos. Entonces dice, versículo 8, entonces ellas, las mujeres, se acordaron de sus palabras. Ese es el problema. Muchos no se recuerdan de las palabras de la Biblia, las palabras de Jesucristo, las palabras de los profetas, las palabras de los pastores que predican, de los evangelistas, de los misioneros que predican el evangelio en todo el mundo. No se recuerdan que no solamente profetizó Cristo que Él iba a morir, sino que también que iba a resucitar. Todos los líderes religiosos del mundo están muertos. Mahoma está muerto, Buda está muerto y muchos otros que podemos mencionar. Pero Cristo está viviente. Agárrate la mano, agarra la mano de aquel que venció la muerte, aquel que está viviente, que resucitó de entre los muertos. Sale de esa tumba de muerte.
esa tumba de muerte que te va a arrastrar al infierno, al lago de fuego para toda la eternidad. Yo sé que no es un mensaje popular, pero es un mensaje bíblico que necesitan el hombre y la mujer oír en estos últimos días. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las damas con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían, como muchos dicen. Estas son palabras de locura, el evangelio, que Cristo murió en la cruz de Calvario, que derramó su sangre, que resucitó de entre los muertos. Esas son palabras de locura. Muchos dicen que es una locura, pero nosotros sabemos que es la verdad. Y por eso Cristo perdonó nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados con esa misma sangre que Él derramó en la cruz. Y nosotros lo servimos porque Él resucitó, Él venció, como dice la Biblia, el último enemigo del hombre, de la mujer, que es la muerte. El último enemigo, Cristo venció la muerte. Entonces dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Encontró los lienzos solos, solamente los lienzos se habían quedado en el sepulcro, en la tumba, pero Cristo, el cuerpo de Cristo no se encontraba en la tumba, no se encontraba en la tumba. Había alguien, un predicador años atrás, que predicó, se alejó de la fe, comenzó a negar la palabra de Dios, comenzó a negar el hecho que Cristo resucitó de entre los muertos, y escribió un libro que dice que los huesos de Cristo se encontraron, o sea, se quedaron en la tumba, sus huesos se quedaron. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Dice que solamente los lienzos solos se quedaron, pero Cristo, el cuerpo de Cristo, Cristo mismo salió de la tumba viviente. Y la Biblia dice que hubieron testigos, a veces hasta 500 personas que lo vieron viviente, lo reconocieron Cristo, el mismo Cristo que había muerto, lo reconocieron, testigos vivientes que Cristo había resucitado. Después dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Entonces había un gran movimiento. Pedro corrió cuando oyó que Cristo había resucitado. Él no comenzó a caminar tranquilamente, sino que corrió. Mucha gente anda despacito en estos días, caminando y no reconociendo que la muerte se acerca, que el juicio de Dios se acerca, que la venida de Cristo se acerca, la destrucción de este mundo se acerca, el nuevo mundo que se acerca, el mundo donde será dirigido por el anticristo se acerca. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se está cumpliendo, pero la gente caminando así despacito en un sentido espiritual, no pensando 2 veces que su vida, sus almas están en peligro de ser lanzado, dice la Escritura, en el lago de fuego. Quiero terminar. Hay mucho más que puedo decir, pero vamos a terminar con las palabras que nosotros encontramos en la epístola de San Pablo a los Efesios, el capítulo 2, leemos estas palabras. Por favor, escuchan bien, subrayan estas palabras muy importantes. Dice Pablo en Efesios capítulo 12, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes están muertos, muchos de ustedes, en delitos y pecados, y están sepultados todavía en la tumba de los muertos
Están buscando vida allá adentro, no hay vida. Sale de la tumba de los muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Siguiendo la corriente, muchos siguen la corriente de la muerte, la corriente de la destrucción, la corriente de la rebeldía, la corriente de incredulidad. En estos días no es tiempo de seguir con la corriente que te lleva a la destrucción. Tiene que ser una persona contracorriente para volverte una persona contracorriente. Necesita recibir a Jesucristo como Salvador. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira. Hijo de ira. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero si no has recibido el Evangelio, si no has creído en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, dice la Biblia que tú eres hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, gracias a Dios, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Es un don, un regalo. Mira cómo dice aquí, juntamente con Él nos resucitó. Si tú recibes a Cristo ahora como Salvador, Cristo juntamente con Él te va a resucitar y te va a sacar afuera, te va a jalar afuera de esa tumba de muerte, de destrucción, de corrupción, de pecado, de condenación eterna. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El momento que tú recibas a Jesucristo como Salvador, vas a ser resucitado espiritualmente, vas a nacer de nuevo y vas a estar sentado en lugares celestiales. La iglesia de Jesucristo, ahora mismo, hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo, estamos sentados en lugares celestiales. A cada vez que nos reunimos, la presencia de Dios, Cristo dice, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allá está Cristo presente. Nosotros, la iglesia, todo aquello que han creído en este mensaje del Evangelio, estamos sentados. ¿Quieres tú sentarte en lugares celestiales? Recibe a Cristo como Salvador. Sale de esa tumba de muertos. Sale de esa tumba. Y dice Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Gracias por tu sacrificio, por la sangre que derramaste en la cruz. Y gracias también que resucitaste de entre los muertos. Y ahora recibe mi vida. Yo te recibo en mi corazón como Salvador. Quiero sentarme en esos lugares celestiales. Gracias por haber escuchado este mensaje. Toma tu decisión ahora. No esperar. Mañana no es de nosotros. Ayer ya pasó. Se acabó. Ayer se fue. Mañana no es de nosotros. Hoy la Biblia dice que es el día de la salvación. Seguimos adelante, hermanos y hermanas. Sigue orando por este sencillo ministerio evangelístico. Meva Visión 2020, ministerio evangelístico, la voz de avivamiento. Si le gustó ese mensaje, dame un like. Si no le gustó, también puede darme un dislike. Like, deja sus comentarios también, comparte, que sea negativo o positivo, comparten sus comentarios. Gracias, hasta luego, Dios les bendiga.